Hola, buenos días. Bienvenidos a Coffee with Jesus o Café con Jesús. Hoy me levanté pensando algo súper que me tenía algo en mi corazón, ¿no? Estaba leyendo, me estaba acordando de eso que decía Jesús, eso que dijo Jesús en Juan 14:12. Se los voy a leer. Dice: Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también, él las hará, y aún las mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Para mí ha sido algo yo le llamo la pica espiritual. Cuando yo leo esto me encuentro confrontada, y cuando veo también cómo fue la iglesia en Hechos 2 específicamente, me veo muy confrontada. Yo digo: Señor, ¿por qué yo no estoy caminando así? ¿Por qué generalmente hablando no estamos haciendo así, caminando como tú caminaste, Jesús? Entonces yo veo que hay otras personas como Todd White, Damon Thompson y entre otros que oran y se sana gente, que oran y se ven milagros, se ven prodigios. Yo digo: wow, o sea, ¿por qué la Biblia no dice unos cuantos? Dice que todos lo van a hacer. Entonces yo digo: Señor, yo también quiero eso para mí. Yo quiero poder ver eso. O sea, tú lo dijiste. Y eso está también para mí. Entonces, es una lucha que yo tengo, algo que le he pedido al Señor día tras día tras día. Entonces, con eso que yo les leí, ¿verdad? Yo les quiero compartir algo. ¿Cómo nosotros somos llamados a ser? De acuerdo a lo que vimos hace unos días, un poco sobre la iglesia en Hechos. Estamos hablando de cómo debería ser, deberíamos prepararnos para el avivamiento, pero específicamente me quedo dando vueltas. Entonces quiero profundizar un poco más en cómo somos llamados a ser, según Hechos 2 del 41 al 47. ¿Okay? Ahí vemos 15 características que relata cómo fue la iglesia en Hechos, cómo empezó siendo la iglesia cuando fue creada, ¿no? Y de ahí estuve viendo otras referencias que van de la mano con eso, que solo se los voy a decir para que ustedes pues lo vean por su cuenta. Ok, entonces, una de las primeras características, según Hechos 2 del 41 al 47, es que dice que se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles. Se mantenían firmes. Y no era por lo que los apóstoles eran muy chéveres y decían, sino que la enseñanza que los apóstoles decían era la misma enseñanza de Jesucristo. Específicamente hablaban sobre el reino y hablaban el evangelio de Jesús. Entonces, lo que dijo Pedro unos versículos antes, en el mismo capítulo 2, cuando comenzó a hablarles de por qué razón ellos estaban hablando en lenguas, y comenzó a citar Joel 2. Pero después fue que dijo: ¿se acuerdan ustedes de Jesús? Jesús que vino acá, el Jesús que ustedes mismos crucificaron, ese que murió en la cruz. Ese mismo Jesucristo que vino y pagó por tus pecados en ese sacrificio en la cruz, y por medio de esa limpieza, esa expiación de pecados, ahora cada uno de ustedes tiene la vida eterna, tienen salvación. Y se convirtieron 3000 en ese momento y se bautizaron y se añadieron a la iglesia, ¿verdad? Ese mensaje de salvación, ese mensaje de Jesucristo, del Evangelio de Jesucristo, ese mensaje que habla que el único camino al Padre es Jesús. De hecho, veamos lo que dice también Juan 14, cuando está Jesús con sus discípulos, ¿no? Antes de ascender, ya él había resucitado. Y dice entonces, perdón, creo que fue antes. No, la verdad que ahorita me confundí en ese pedacito, pero Jesús 14, cuando le dice a Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto.
Señor, dijo Felipe, muéstranos con eso, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo soy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es del Padre que está en mí, el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O al menos créanme por las obras mismas. Y ahí continúa diciendo lo otro que yo les decía. Entonces, vemos cómo el único camino, el evangelio que tenemos que hablar es que el único camino para llegar al Padre, salvación, vida eterna, es Jesucristo. No hay otro. No hay otro, solo Jesús. Ese es el mensaje que predicaban ellos. Bueno, continuemos. Una segunda característica de la iglesia es que se mantenían firmes en la comunión. Tenían comunión unos con los otros. El tercero, partían el pan juntos. Eso lo podemos ver también en 1 Corintios 11, 24 al 26. ¿No? Se mantenían firmes en la oración. Eso lo podemos ver en Hechos 1:14, 4:31, 6:4, Romanos 12:12, Efesios 6:18, Colosenses 4:2. Hacían prodigios y señales. He ahí donde a mí de Juan 14:12, ¿no? Hacían prodigios y señales. Dice que la gente se asombraba. Yo creo que muchos tenían miedo porque veían algo que no era normal, algo que era anormal, como dice Damon Thompson, que nosotros debemos hacer. Y la gente, algunos se alejaban porque no entendían, pero otros sencillamente de la maravillosidad, de la maravilla que ellos veían, decían, wow, yo no puedo, esto va más allá de lo que mi lógica puede entender, y se convertían, entendían que era algo que era de Dios. Lucas 17:16, Jeremías 33:6, Hechos 5:11 nos habla un poco más de esos ejemplos. Otra característica decía que todos los creyentes estaban juntos. Hebreos 10:25, me gustan. Que todos los creyentes tenían todo en común, es decir, un corazón, una mente. Hechos 4:32, 2 Corintios 8:14, 15, Primera de Juan 3:16 al 18, 2 Corintios 9:6 al 15, nos habla de esto. Después dicen algo que con lo que yo en parte decía, qué difícil, qué lucha. Y me acuerdo del hombre rico cuando habló con Jesús, pero vendían sus propiedades y sus posesiones, compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Entonces, con esto, según lo que el Espíritu Santo te diga que debes de hacer, actúa. No hay mucha gente que usa esto como para decir, vende todo, véndelo todo y quédate sin nada. Sí, pero no, si el Espíritu no te está diciendo eso, no lo hagas. Lo que está diciendo, lo que yo veo aquí, ¿ok? Es de que Dios nos ha dado a nosotros. Siempre nos ha dado. A uno tiene más que el otro. Y nuestra labor como hijos de Dios, nuestra labor como creyentes, nuestra labor como hizo Jesucristo, es ayudar al que está en necesidad. Jesús tenía un corazón por el pobre, un corazón por el más necesitado. Y si yo tengo algo más, ¿cómo no voy a ayudar al que necesita o al que me extiende la mano? Entonces, eso es algo que si yo tengo cómo hacerlo y Dios está poniendo en mi corazón ese hacerlo, lo voy a hacer, voy a ver la manera de cómo lo puedo hacer. Y podemos ver otros ejemplos de esto en Hechos 4:32, Hechos 4:34 al 37, Hechos 11:29, Lucas 18:22, Proverbios 19:12, 2 Corintios 9:9, 1 Timoteo 6:18 al 19, Santiago 2:14 al 16, 1 Juan 3:17. Hablan mucho de esto. Después, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Ni un solo día dejaban de reunirse. Y no es por la religiosidad de que voy todos los días al templo. No, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Todos los días tenemos que buscarle. Tenemos que buscar, decirle, aquí estoy, búscame, lléname, te busco, lléname, dame una palabra. Hechos 5:42, Lucas 24:53. También decía que de casa en casa partían el pan.
Eso me hizo acordar a las células, los discipulados, las colecciones, como los grupos de estudio, como lo quieren llamar. Pero estaban juntos, de casa en casa, partían el pan, estudiaban la palabra. También decía otra característica, compartían la palabra con alegría, compartían la comida con alegría y generosidad. Ellos eran personas alegres, eran generosas, compartían comida, no solamente la comida espiritual, sino comida al que más necesitaba. Alegremente, generosamente, alabando a Dios, dice después, que alababan a Dios mientras lo hacían. No era una obligación para hacerlo. Si nosotros vemos tantas ONGs, tantas organizaciones, instituciones privadas, públicas, personas que comparten, que no necesariamente es la iglesia, ¿cómo más no va a ser la iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Y no, con eso no es que específicamente digo la iglesia local no lo hace, porque sí, algunas lo hacen. Nosotros como iglesia, muy independientemente de lo que esté haciendo mi iglesia o la iglesia donde yo vaya, ¿qué estamos haciendo nosotros? Otro, disfrutaban de la estimación del pueblo. Cuando uno hace todas estas cosas, cuando uno ayuda al más necesitado, cuando uno da con alegría, con generosidad, ¿ustedes no creen que la misma nación, el mismo pueblo, tus mismos vecinos van a decir, wow, qué chévere que es esa persona, cómo tiene el corazón de Jesús? Y después decía que cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Los que aceptaban este mensaje se bautizaban. ¿Qué mensaje? El mensaje que ya les hablamos, el mensaje de la cruz, el sacrificio de Jesús, que vino y murió por ti, por tus pecados, para que puedas ser expiado de tus pecados y tener la vida eterna y habitar con Jesús y Dios en la eternidad. Hechos 4:4 nos habla más de esto, Salmos 72, 16 al 17. Con esto yo les quiero compartir de que esa debe ser nuestra actitud. ¿Cómo somos llamados a ser? Generosos, alegres, dadivosos. Si hay una necesidad, hacer algo al respecto. Estar juntos, orar, partir el pan juntos, disfrutar, alabar, orar, cantarle al Señor, estar unidos, compartir ese mensaje de fe, ese mensaje de salvación. ¿Por qué no lo estamos haciendo? ¿Por qué nos estamos quedando callados con esto? Y hacer mayores cosas que las que hizo Jesucristo. Él mismo lo dijo. ¿Qué estamos haciendo? Quiero con esto crear esa pica espiritual en nosotros. Eso, decirle, Señor, yo quiero más. Permítame, vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias. Te doy gracias porque tú estás preparando tu iglesia. Tú estás levantando a tu iglesia a que quiera más, a que quiera caminar como Jesucristo. Te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas, por cómo nuestro espíritu se está picando de una manera que vamos a poder caminar como tú. Queremos más, Espíritu Santo, llénanos de ti, llénanos, danos más, te damos gracias. En el nombre de Jesucristo, Espíritu Santo, ven, fuego avívanos. Amén y amén. Bueno, con esto los dejo hasta mañana. Bye.